aquí estamos nuevamente. En este momento vamos a tratar este tema. ¿Es la Biblia la palabra de Dios o solo contiene la palabra de Dios? ¿De dónde sale este tema? Fue de algo que pasó en el canal Escuela de Griego. Voy a buscar el video para que Raudo y Veloz empecemos a trabajar con esto. Si encuentro dónde fue que lo puse. Déjame ver dónde fue que lo puse. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Aquí. Ok, aquí estamos. Ok. Vamos a ver, déjame ver algunos de los. No se insulten, mis hijos. Ok. ¿Qué nos dice aquí John? Dice. Estudiarlas, sabría que no es bobada, sino que he comentado teológicamente, al menos si lo funda. El problema con decir que la Biblia no es palabra de Dios, lo vamos a atender ahora, es que si tú dices que la palabra no es palabra de Dios, que la Biblia no es palabra de Dios, ¿qué autoridad tiene? ¿Cuál es la autoridad de la Biblia? Yo dije veloz. ¿Cuándo dije veloz? Ok, vamos a ver este video. Yo Que no algo tengo que nada pasó. contra ustedes. Tengo buenos amigos católicos. Ok, lo pongo en situación. Estamos en el canal del profe, estaba Daniel hablando. Daniel ha estado aquí con nosotros, muchacho buena gente. No, personalmente no tengo nada contra él, pero vamos a ver qué fue lo que él nos dijo. Hay unos cuantos fragmentos porque fue una conversación bastante larga. Y nos está hablando, él estaba haciéndole una crítica a la Alianza Evangélica por esto de estar criticando tan severamente a los católicos. Yo quiero que usted se quede algo claro. Escúchame bien, yo quiero que usted tenga algo claro. La apologética hay que hacerla, la apología hay que hacerla. Yo no estoy de acuerdo con estar insultando a los católicos, pero hay que hacer la apología. A mí personalmente me gusta el estilo de este señor Pacheco. A mí me gusta así que sea bocón, a mí me gusta todo eso. Sin los insultos innecesarios, de que si fumaron marihuana, de que si qué sé yo qué. No, eso no. Ahora, noté unas cuantas cosas aquí en lo que está hablando Daniel y quería hablar sobre eso. Ok, Daniel está haciendo una crítica a Pacheco. Vamos a ver qué es lo que dice. Cosa. Ni siquiera les exijo que sean cristianos porque cada quien vive. Yo no tengo. Ok, aquí está hablándole a los católicos. Ok, ahora Daniel le está hablando a los católicos. Yo no tengo nada contra ustedes. Tengo buenos amigos católicos. Ni siquiera les exijo que sean cristianos porque cada quien vive su fe lo mejor que puede y hace su esfuerzo. Un día, el creador de nuestras almas va a venir y va a decir, a ver, yo te di el catolicismo, ¿lo hiciste bien? O sea, lo que nos está diciendo Daniel es que Dios le da el catolicismo a los católicos para que ellos sean buenos católicos. Y le da el Islam a los musulmanes para que sean buenos musulmanes. Y le da el hinduismo a los hindúes para que ellos sean buenos hinduistas o hindúes o como se llamen. ¿Entiendes? Entonces esto es una relatividad. Es como que muy relativo esto de cuál es la verdad. Y ahí es donde está el problema. Y vamos a entrar a lo de la palabra ya mismito. ¿Lo hiciste mal? ¿Y qué Eso le aplica a los hindúes también y le aplica a los musulmanes. A todos. O sea, de acuerdo a Daniel, el cristianismo no es la única vía para ser salvo. No es la única vía para ser salvo. Y ese es el gran problema. Porque entonces, con razón está en contra de la apologética, porque él estaba como que, él tiene temor que si Edgar Pacheco habla en contra de los católicos, que a él le vayan a hacer algo allá en México. Y le voy a decir algo sin el deseo de ofenderlo. El que tenga miedo que se compre un perro. Nosotros no podemos nosotros no podemos se me fue el hilo por estar leyendo los comentarios.
No me pongan viejo, que es un problema. Oh, nosotros no podemos andar con miedo. ¿Qué es eso? ¿Cómo que con miedo? Él le da miedo de que si Pacheco habla, que digo, y eso es una cosa, y si él tiene miedo, pues entonces es algo que él tiene que lidiar con eso. Pero me parece que no debe ser parte del argumento. El argumento debe ser basado en los datos. Vamos a ver. Dios va a venir a decir eso. No, eso no. A todos. Ahí yo tengo que diferir ardientemente. A todos. Veo. O sea, lo que está diciendo Daniel es que Dios le dio a todos la religión que tienen. ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué evangelizamos? Si Dios le dio el Islam. Es más, le pregunto yo a Daniel. Entonces, la santería. Dios le dio la santería para que también la practiquen como deben practicarla. También le dio el vudú a los haitianos para que practiquen esa religión. Mire esto. ¿Me entiende por dónde es que yo voy? O sea, ¿cómo es posible que me diga que Dios le dio esa religión para que ellos hagan bien dentro de la religión en que están? No, tiene que haber una verdad. Tiene que haber una fuente objetiva de verdad. Y él, al final del día, sigue diciendo que él no cree que la Biblia es palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, que con razón es que entonces él cree que se puede ser salvo por otros medios. Porque si tú puedes ser salvo siendo un buen musulmán, y si tú puedes ser salvo siendo un buen hindú, y si tú puedes ser salvo siendo un buen católico, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué Jesús dijo, vayan por todo el mundo haciendo discípulos? ¿Me entienden? Están peleando ustedes allá, déjame seguir yo acá. Vamos a ver esto, otra cosa que ya vemos que hay un relativismo religioso en el que todos los caminos conducen al cielo. Todos los caminos conducen al cielo. Pero ¿cómo van a conducir todos al cielo? O sea, si Jesús dice, yo soy la verdad, pero como él no cree que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no, él no es calvinista. No es calvinista. Yo me sorprendí porque él vino aquí y estuvimos hablando y a mí me pareció un tipo centrado, pero no puede, escúchame, si tú le quitas veracidad a la palabra y a la predicación del evangelio, no tenemos religión. Nos quedamos sin religión. El cristianismo no existe. ¿Ya? Ya mismo vamos a entrar a lo de la Biblia. La Biblia contiene el testimonio de la salvación y de la palabra, el logo de Jesucristo, pero la Biblia no es palabra, es testimonio nada más. No se pongan nerviosos. Ok, te pregunto, John, te pregunto. Si la Biblia, te pregunto primero, la Biblia fue, para que vayas contestando, la Biblia fue, la escritura fue inspirada por Dios. Te dejo eso ahí en lo que sigo con el video. Veo que tienes una tendencia muy procatólica. Pues no es por católica, yo soy pro humano, pro hombre. O sea, nuestro amigo es humanista. Él es pro humano. No es pro católico, él es pro humano. A ver aquí que me están. Pro humano. Ok, seguimos oyendo. ¿Los católicos pueden quedarse como están exactamente y igualmente así se salvan? Sí. ¿Usted cree eso? Sí. Pero la pregunta es, profe, ¿y entonces los musulmanes también? ¿Los hindúes también? O sea, bueno, los mormones también. Lo que diría Daniel es que no sería igual porque los musulmanes no son cristianos o sea, no son profesantes de Jesucristo y los católicos sí lo sé, sí lo es. Entonces, ahora, Daniel. Pero disculpen, profe, pero él me contestó que sí, hace un minuto. Que sí que. Que tiene que ser los fiel, musulmanes. Sí, que tiene que ser fiel. Daniel, los musulmanes se pueden salvar a través de sus buenas obras. Yo creo que el que va a definir eso es Dios. O sea, que
quien define al final del día es Dios, quién es salvo, quién no es salvo, así que la palabra de la predicación no es importante. Ustedes ven dónde llega la... Entonces, mire lo triste de esto. Él dice que eso él lo saca del estudio bíblico, eso él lo saca de su estudio bíblico. No fue que él lo leyó en un libro de teología, no fue que él lo leyó de algún tipo de ¿cómo te digo? De teólogo liberal. No. Eso él mismo lo leyó. Pero esto se pone más loco todavía. Sigamos. Es que la Biblia para mí no es la palabra de Dios. Contiene ciertas porciones de la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. ¿La Biblia no es la palabra de Dios? No. Entonces, aquí fue cuando al profe le cayó al profe se le cayó la quijada al suelo. Dice, pero ¿cómo, muchacho? ¿Cómo que? Es más, mira, esto se merece esto. Patrañas, puras patrañas. Pero ¿cómo? Tú eres loco. ¿Cómo tú vas a decir una cosa como esta? Ahí que donde el pobre profe por poco le da un patatú. Ok. Él dice, la Biblia no es la palabra de Dios. Ok, seguimos acá. Jesús, ¿qué es esto? La palabra de Dios. ¿Y quién es el que decide? ¿Quién es el que decide qué parte de la Biblia es la palabra de Dios y cuál no? Dios mío, es que mire, el Espíritu Santo es lo que nos dejó para guiarnos a toda verdad. O sea, lo que está diciendo Daniel es que Daniel está diciendo, lo que está diciendo él es que Dios nos dejó la Biblia, pero lo que define qué es palabra de Dios dentro de la Biblia es mi experiencia subjetiva en la que el Espíritu Santo me dice, eso es palabra mía. ¿Tú ves? Ahora, cuando el Espíritu Santo me dice a mí, a Daniel, cuando el Espíritu Santo me dice a mí, esa es mi palabra, porque él dice audible. Ok. Ahora, el que tiene fe en Cristo Jesús, en lo que él enseñó, da frutos de esa fe. Pero ¿dónde está lo que él enseñó si no es en la Biblia? ¿Perdón? ¿De dónde saca el conocimiento de las cosas que Jesús enseñó si no lo saca de la Biblia? Es la pregunta que yo hago. No hay- ¿Dónde está? ¿Dónde encontramos lo que él enseñó si no es en la Biblia? Aparte, ¿qué Lo pasa con el encontramos. evangelismo? ¿Por qué Ok, voy a evangelizar si al final del día cada quien se puede salvar en su propia... Ok. Para que no hagamos un mono de paja, para mí las escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Pero no necesitaríamos otra cosa porque hay muchas cosas útiles. Hay muchas cosas que son útiles en la vida del cristiano. No necesitaríamos la Biblia si es solamente útil. Si la Biblia es solamente útil, pero no es la palabra inspirada de Dios, entonces ¿en qué nos estamos metiendo nosotros? Porque entonces, con razón, nuestro amigo Daniel está diciendo, bueno, los musulmanes se pueden salvar porque no hay una regla objetiva de fe y de conducta, no existe. Si la Biblia no es la última regla, entonces ¿en qué quedamos? O sea, quedamos a la subjetividad de cada quien. Cada quien entonces es su propio rey, es su propio profeta, es su propio... O sea, entonces no podemos decirle nada a nadie. Tenemos que dejar a la gente que campee por su respeto y que hagan lo que les dé la gana en las iglesias. Entonces el cristianismo se convirtió en una bachata porque no hay... Todo el mundo tiene una voz aquí que le va a decir qué es lo que... Eso es palabra mía y esto no es palabra mía. ¿Qué locura es esta? A fin de que el hombre sea preparado para las buenas obras. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, es útil. Le pregunto si es inspirada. Me dice, sí es inspirada. Entonces, es inspirada, pero no es palabra de Dios. O sea, Dios inspira a una persona para que escriba algo, pero eso que escribe no es palabra de Dios, aunque sea Dios quien lo inspiró. Tomemos en consideración qué era lo que Dios quería hacer con la Biblia. Dios quería hacer con la Biblia lo siguiente. Dios quería que hubiese un testimonio de lo que Dios estaba haciendo y tenerlo como regla de fe para los cristianos.
Porque de lo contrario, ¿para qué escribir los 10 mandamientos? Se le podía seguir diciendo de generación en generación. Pero la revelación escrita está ahí para que no pueda ser adulterada y para tener... ¿Cómo sabe Daniel si alguien viene con otro evangelio, si la palabra de Dios no es, si la Biblia no es nuestro último árbitro en cuestiones de fe y conducta? Y para ser nuestro último árbitro tenemos que reconocerla como palabra de Dios, porque de lo contrario sería palabra de cualquier hombre. Entonces es tan buena como la mía. La pregunta mía es, ¿quién decide? ¿Quién es el que decide? ¿Un sentimiento subjetivo tuyo o qué? No me digas que es la voz del Espíritu. No me digas que es la voz del Espíritu, porque estas palabras, la Biblia dice que las palabras que están escritas fueron escritas para que nosotros creyéramos en Jesucristo y pudiéramos. Si tú me dices a mí que la palabra no es toda palabra de Dios, tú tienes que decidir quién es el que define lo que es palabra de Dios y lo que no. Es que ahora la pregunta mía es a los que están defendiendo esa tesis en el chat. La pregunta que yo le hago es, ¿quién define? ¿Quién define qué dentro de la Biblia es palabra de Dios? ¿Quién es el que lo define? ¿Quién es el que dice, bueno, estos versos son palabra de Dios, estos versos no son palabra de Dios? Porque él lo que nos dice es que de manera audible, el Espíritu Santo te lo dice de manera audible. Ya te dije que la palabra de Dios se oye. La palabra de Dios se oye, no se lee. O sea, que la palabra de Dios se oye, no se lee. O sea, lo que tú lees no es palabra de Dios hasta que tú la oyes. Pero cuando él no está hablando en el corazón, que la palabra te habla. No. Que tú la oyes audiblemente. Audiblemente. O sea, tú lees la Biblia y Dios te va hablando aquí con una vocecita aquí. ¿Qué locura es esta? Dios no es mudo. So, Dios no dejó nada escrito. Sí dejó escrito, pero porque es útil. Útil para... Pero si fuera útil, hay un montón de libros que son útiles, pero no son inspirados. Hay un montón de libros que son útiles, pero no tienen el mismo peso de autoridad que tiene la Biblia. Es adecuado. Es que no puedo leer todos los comentarios, Jorge, porque yo que me distraigo de cualquier cosa, yo no sé cómo que se llama la enfermedad esa, que uno se distrae de cualquier cosita. Sabrá Dios. La Biblia no solo habla de salvación, otros también infalible e inerrante. Seguro, todo lo que dice la Biblia es regla de fe y de conducta para el creyente. De lo contrario, tú lo que eres es un, ¿cómo se llama eso? Un relativista, que tú dices que todo es relativo a cómo tú te sientas, que todo es relativo a cómo tú, o sea, no hay nada, no hay ningún tipo de verdad. Porque todo es, Dios mío, estaré usando la palabra correcta. Es relativo, o sea, depende de las circunstancias, depende de lo que esté pasando. Entonces, ciertas cosas son o no son. O sea, tú no le puedes decir entonces a un niño que se cree que es niña, que no es niña, porque es relativo a cómo se siente. Algo así. Entonces Daniel dice, no, la palabra de Dios se hace verdad cuando a mí Dios mismo me dice que es verdad. Pero si a un musulmán le dice que el Corán es verdad, pues el Corán es verdad. Y si le dice a un católico que la adoración a la Virgen es verdad, es verdad. ¿Qué locura es esta? ¿Para qué? Para hacer las cosas bien. Pero en cuestiones de voz de Dios. By the way, el profe me puede agradecer más tarde porque yo entré a ese canal y yo entré a diferir con Daniel y de ahí fue que se desató todo eso. De nada, profe. No dejó más que su voz. Por ejemplo, los profetas, cuando dijeron, he aquí palabra de Dios, no agarraron la Torá y empezaron a leer. No, es una revelación directa de Dios. Eso es palabra de Dios. O sea, para Daniel, él es lo mismo que Isaías. Isaías y él está Isaías y él están en el mismo nivel de autoridad. En el mismo nivel de autoridad.
de Dios. La escritura es útil para ser un buen cristiano, pero la palabra de... El consejo de un pastor también es útil para ser un buen cristiano. El consejo de una madre también es útil para ser un buen cristiano. Es más, hay consejos que dan gente que no tienen a Dios por noticia, que son unos humanistas, pero ya él me dijo que era humanista porque él es un pro hombre, un pro humano. Entonces no es cristiano, no eres cristiano, tú eres un humanista. Y encuentras en el cristianismo algo que se alinea con tu humanismo. En realidad no eres cristiano. Eso es humanismo. Entonces, lo triste de esto es que no es que solamente la Biblia no es palabra de Dios, sino que Él es el que define lo que es la palabra de Dios. Bueno, de nada, Ruby. Yo soy el que quería que se alocara el rancho y hablara del tema. Dice aquí, dice, caray, pero lo que hablaron, lo dejaron escrito. Es la cuestión que yo no sé qué. No sé, de verdad, es un muchacho bien inteligente y un muchacho bien preparado. Pero en cuestiones teológicas está completamente errado. Completamente errado. Dice, los consejos y experiencias no están por encima de la palabra de Dios. Sí, no, yo digo, Jorge, yo digo que él dice que la palabra de Dios no es que es palabra de Dios, sino que es útil. Que esa es la única función de la Biblia, que es útil para que seamos buenos cristianos. Y yo digo, bueno, si eso nada más hace la palabra de Dios, pues no es mejor que el consejo de una madre. ¿Me sigue por donde yo voy? No es mejor que el consejo de una madre, porque mi mamá me dio a mí muchos consejos que si tú los sigues ibas a ser un buen cristiano. ¿No creía Isaías que Génesis era la palabra de Dios? Esa es una buena pregunta para Daniel, pero como no está aquí. Dios es una cosa distinta. Por eso la palabra es una persona, es el logos. Por eso te estoy preguntando, Daniel. O sea, la palabra es una persona. Pues entonces, si él dice la palabra es una persona, me parece loquísimo, porque dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, si la palabra es la escritura, pues es que él dice que no es la escritura, es que es un revolú. Dígame qué es lo que está aquí inspirado. Usted tiene la obligación de decirme qué es lo que está inspirado y qué es lo que no está inspirado acá. Dígame. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la escritura está inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero no es palabra de Dios. ¿Qué dice nuestro amigo aquí? Ruby, para muchos eres un radical, por eso mismo me gusta tu canal. Gracias por instruir a la juventud a no creer en las locuras como esta. A mí me ha ayudado a no caer en el camino. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por tus palabras. Bueno, entonces es el problema que usted acepte que todo lo que está escrito es la inspiración, porque dice que toda fue inspirada. A usted lo que no está es que está inspirada, pero no escrita. Pero es que lo inspirado tiene que escribirse, aquí está escrito. Por eso, es inspirada, está escrita, pero no es la voz de Dios como la que yo estoy hablando con usted en este momento. Pero decir que toda la Biblia es palabra de Dios, para mí no es. Y no le doy, y eso no la invalida. ¿Por qué? Porque es útil para... No, la invalida porque es útil, pero no es la última regla. Hay muchas cosas que son útiles y no es la última regla. Es que es lo que no entiende. Si la palabra es solamente útil es un consejo. Para Daniel, la palabra es como un consejo, como el consejo de tu abuelo, que te decía, mira, nene, no te juntes con malas juntillas. Sin embargo, la Biblia dice, mira, para que tú veas cómo voy uniendo todo lo demás. Por favor, no me escriban con letras mayúsculas, escriban bien para poder, porque aquí en internet como que no es de buen agrado eso. El abuelo me decía, mira, mi mamá me decía, mira, no te juntes con muchachos que usen droga, no te juntes con gente que se porte mal. Entonces, pues, hay un concepto en la Biblia que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, esa palabra que dice que las malas conversaciones corrompen la buena costumbre es equivalente a lo que me decía mi mamá. No hay una autoridad por encima en lo que dice la Biblia.
porque si es útil, si es nada más que ser útil para que podamos estar listos para toda buena obra. El amigo Daniel lo que está diciendo es, la Biblia es igual en autoridad y y valor que el consejo de mi abuela. Ningún gentil escribió la Biblia, solo judíos, el último que escribió el Antiguo Testamento. Para lo que es útil. ¿Útil para qué? Para instruir, para corregir, para evangelizar, para todo lo que es útil. Pero llevarte a una relación con Dios única, pura y especial, cuando Dios viene y me dice, oye, yo quiero amarte, espérate, Juan 3:16, no. Es que Dios te dice, yo quiero amarte a través de la predicación del Evangelio, Daniel, lo cual tú has descartado crasamente. Tú has descartado la predicación del Evangelio al decir que a los musulmanes se puede dejar como musulmanes, que lo que necesitan es ser buenos musulmanes. Cuando yo escuché el Evangelio, yo supe que Dios me amaba. Cuando escuché el Evangelio, yo supe que era pecador. Cuando yo escuché el Evangelio, fue que yo supe, pero fue el Evangelio lo que me dieron. Fue la palabra de Dios. Y esa palabra, por supuesto, que dice la Biblia que no vuelve atrás vacía, hizo la obra en mí que fue enviada a hacer, que fue redarguirme de mi pecado, y el Espíritu Santo me rompió por dentro y no me quedó más remedio que rendirme a los pies de Cristo. Pero todo comenzó con la palabra de Dios. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Es la Biblia. Es cuando tú estás leyendo la Biblia, esa palabra que fue inspirada por Dios es la que es capaz de romper el corazón del más vil pecador. Hay gente que se ha convertido nada más que por leer el Nuevo Testamento. En un hotel. Para que me digan ahora que no, que la palabra de Dios es solamente un consejo, como el consejo de la abuelita, que el consejo de la abuelita te dice, pórtate bien, muchacho, porque de lo contrario, pues vas a coger mala, vas a terminar mal. No, la relación con Dios es única y especial y nos ha dado una herramienta. Él está hablando de la relación con Dios, lo cual es completamente innecesario de hablarlo ahí, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por supuesto que tenemos una relación con Dios por medio del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que la Biblia no sea palabra de Dios. Que es la Biblia como herramienta que no tiene poderes especiales. No... Ahí ya está hablando paja, Daniel. Porque nadie ha dicho que la Biblia en sí misma tiene, o sea, esa Biblia, es que no tengo una Biblia aquí, yo todo tengo digital. Esa Biblia, ese libro, no tiene poderes especiales, como por ejemplo, que yo pueda coger esa Biblia y tocar a alguien con ella y que la persona le pase algo. No, pero la persona que lee esa Biblia puede ser transformado por el poder de esa misma palabra. La gente dice que hay que ser un buen musulmán para ser salvo. No debe de tener ni la menor idea de lo que es el Islam. Es una religión en la que se dedicó tiempo en la que he dedicado tiempo de estudio y es satánica. Amén. La ley de Jehová es perfecta. Lo que pasa es que él dice que hay partes que no, porque Dios se lo tiene que decir al oído. No salva, no sana, no es el camino. El que es el camino es Jesucristo. Obviamente tiene una correspondencia el Espíritu con las palabras de la Biblia, pero no es todo lo que el Espíritu tiene que decir. No es a todo mundo nos habla, a todo mundo Dios nos puede comunicar algo y tiene que estar en correspondencia con lo escrito. Ahora, o sea, lo que el Espíritu Santo tiene que estar en correspondencia con el Espíritu. Entonces, si tiene que ser, mira, Daniel, si lo que el Espíritu te dice tiene que estar en correspondencia con lo escrito, quiere decir que lo que está escrito es regla y ley. Porque si lo que te dice el Espíritu tiene que estar en correspondencia, mira que tú no dijiste que la Biblia tiene que estar en correspondencia con lo que te diga el Espíritu, sino que tú dijiste que lo que el Espíritu te dice a ti tiene que estar en correspondencia con lo que dice la palabra. Y si lo que el Espíritu te dice está en correspondencia con lo que dice la palabra, quiere decir entonces que el último árbitro no es lo que te dijo el Espíritu a ti, es lo que dice la Biblia. Seguimos. Ahora,
Lo que yo sostengo es que a medida que se fue alejando la espiritualidad de la iglesia, dejaron de escribir libros, dejaron de escribir conforme a Dios, y por eso tuvieron que hacer concilios, tuvieron que hacer cosas, y la iglesia se volvió una institución, no una iglesia espiritual como debería de ser. De hecho, si la iglesia... Ahora entra en otra cosa más. Ahora le está poniendo en telejuicio la espiritualidad de los primeros cristianos, de los primeros siglos de la iglesia. Ahora, o sea, él, para que ustedes vean hasta dónde llega todo este, cuando tú te metes por ahí, tú terminas en el país de la maravilla como la muchacha esa del cuento. Ahora él dice, el Espíritu Santo a mí me dice lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, aquella gente no era suficientemente espiritual. Esa gente fueron lo suficientemente espiritual para decidir, hasta aquí nos habló Dios, de aquí en adelante, esta es la regla por la que nosotros nos vamos a regir. ¿De cuántos libros habrá sido el canon de esa iglesia espiritual? No, él dice eso, que habría un montón de libros. La iglesia hubiera seguido como los apóstoles, ahorita tendríamos cientos de evangelios. Tendríamos cientos de evangelios. Hay un montón de evangelios, Daniel. Hay un montón de evangelios de gente como tú que escuchaban una vocecita y empezaban a escribir. Y hay un montón de evangelios que son los evangelios gnósticos, que son una basura, que estaban distorsionando el evangelio, estaban distorsionando la verdad que Dios, por eso era la necesidad de cerrar el canon. Y Dios nos habló hasta aquí, y lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios nos quiso decir. Y no necesitamos de ninguna experiencia mística ni de ninguna experiencia extrabíblica para poder entender lo que la Biblia nos dice. Simplemente léalo y el Espíritu Santo se encargará del resto en su corazón. Hablando todos una misma línea, que esa es la inspiración divina. Esa es. Ahorita estamos nosotros ligados a la Escritura, desgraciadamente. Estamos ligados. Él dice, desgraciadamente estamos ligados a la Escritura. El hombre simplemente no quiere saber de la Biblia. Desgraciadamente estamos ligados a la Escritura. ¿Y qué tiene de malo si toda la Escritura es inspirada por Dios? Si toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿por qué desgraciadamente estamos atados a la Escritura? Estamos encadenados porque no tenemos otro medio, porque debimos de haber pasado espiritualmente así. O sea, ya él ahora está en un nivel, en un estatus espiritual acá arriba de grande, en el que los primeros cristianos descuidaron el depósito de Dios, cerraron el canon cuando Dios todavía quiere seguir hablando, cuando hay un montón de evangelios sueltos por ahí. Tienes razón, Roxy. ¿Ya? Así como lo hicieron los apóstoles, todo hasta este tiempo, pero no fue así, porque obviamente estamos en la tierra de Satanás y él impide que el espíritu siga floreciendo en nosotros, pero no creer. O sea, el Satanás impide que el espíritu siga floreciendo en nosotros. ¿Sabes por qué llegas a esas conclusiones, Daniel? Porque para ti la palabra de Dios no es la última autoridad. Porque no existe diablo que pueda interponerse entre la relación del Espíritu Santo y el creyente. Es más, la Biblia dice que estoy con Cristo en lugares celestiales, que estoy escondido en Cristo. No existe una relación, se me quedé pegado, una relación más estrecha que esa. Que Dios habla ahorita audiblemente a nosotros es negar que Dios tiene ese poder para comunicarnos directamente sus palabras. Dios tiene el poder para comunicarnos lo que Él quiera, pero Él decidió que tuviésemos una palabra escrita por la cual nosotros nos llevamos a tiempo. ¿Qué nos dice? Jorge, haz los programas más temprano para poder entrar aquí en España. Perdóname, mi hermanito, es que esta hora es la hora buena para mí. Yo trabajo casi hasta las 5 de la tarde. Aquí son las 9 de la noche y a las 7 es lo más temprano que lo puedo hacer. Palabras. Y vuelvo a repetir, tienen que tener una consonancia con las escrituras. Ahí vuelve a repetir la misma locura. Daniel, por favor, recapacita. Si lo que te dice el Espíritu Santo en tu cabecita tiene que tener una resonancia con lo escrito, quiere decir que lo escrito es la regla. Quiere decir que lo escrito es la regla. Todo está acorde a las escrituras.
pero yo no le atribuyo poderes especiales a mí. Ahí ya está haciendo un muñeco de paja porque nadie está diciendo que la Biblia per se, ese libro, tiene poderes mágicos. Nadie está diciendo eso. Un libro. El único que tiene poder es Jesucristo. El único que tiene poder es Él. Por sus palabras que nos ha dejado, nos dan una muestra de lo que es Él, pero no es todo lo que es Dios. Y ese es mi máximo postulado. Dios se reveló a través de Jesucristo y nos dejó unos escritos que nosotros los cristianos de todos los siglos hemos entendido que son los que se dejaron ahí para nosotros, porque Dios quiso que así fuera, para que ahora gente que murió, gente que dio su vida, para que ahora diga Daniel que él es el que tiene la revelación, porque Dios le habla a él al oído y le dice cuál es la palabra de Dios. Pero te pregunto, permiso, profe, te pregunto, la cuestión con esta es que eso es una, si tú me dices a mí que solamente cuando diga que Dios dijo, es palabra de Dios, nosotros como lo entendemos es que por ser inspirado, todo lo que está escrito, aunque sea un narrador así, diciéndonos una historia, eso también es palabra de Dios porque es inspirada por Dios. Dios pudo haberle inspirado que escribiera otra cosa. Dios pudo haberle dicho que hiciera otra cosa. Solo que está ahí es completamente palabra de Dios. Y eso me parece que es pura lógica. Esto es lo que ha creído la iglesia siempre. Es que no podemos reducir a que yo estoy negando la eficacia de la Biblia. No lo podemos reducir porque... Pero ¿cómo no vas a decir que no estás negando la eficacia de la Biblia si lo primero que me estás diciendo es que la Biblia hay unas cosas que son palabra de Dios y otras cosas que no? Sin embargo, son todas inspiradas. Pero qué locura es esa. ¿Con qué se come con qué se come ese salmorejo? No entiendo. O sea, toda la palabra es inspirada por Dios, pero no toda es palabra de Dios. Entonces, quien decide qué es palabra de Dios y qué no, es Él de una manera subjetiva. Para mí es inspirada, de nuevo lo digo, pero no es la palabra audible de Dios que se experimenta en el... La palabra se tiene que oír. O sea, la palabra tú la tienes que oír. Qué cosa loca. Está escrita, ¿cómo va a ser audible? Lo acabo de decir otra vez, no es la palabra audible. O sea, tú estás convencido que el verbo se encarnó porque lo dice la Biblia o porque Dios te lo dijo a ti al oído. No, es que tiene que decirlo al oído para que sea la palabra de Dios. Exactamente, porque el Espíritu Santo me revela a mí que eso es la verdad. Me quedé patidifuso, ¿oíste? Patrañas, puras patrañas. Yo estoy todavía en shock. Estoy en shock. ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo dice que dijo? Y tú estabas drogado. Déjame seguir. Ay, Padre amado, pero ¿qué es esto? Dios mío. ¿Pero qué ha pasado? Ay, Dios mío, es que uno tiene que escuchar cosas en esta vida tremendas, oye. Escúchame bien, mi gente. Si la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, ¿quién define qué es la palabra de Dios y qué no? ¿Qué es lo que la define? O sea, es una experiencia subjetiva mía en la que yo digo, mira, esto sí es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios. Entonces nos hemos convertido en un montón de personas que no tenemos una verdad objetiva en qué anclar nuestra fe, sino que nuestra fe está depositada en nuestra propia percepción, en nuestras propias ideas, y por no haber una verdad objetiva, los musulmanes se pueden salvar en el Islam, los hindúes en el hinduismo, los católicos en el catolicismo, los mormones en el mormonismo, los testigos de Jehová, no hay por qué contender con ellos.
Y eso es lo que nos ha tocado vivir. Bueno, mi gente, este era el otro tema que quería tocar. Vamos a dejarlo aquí porque la verdad estoy cansadito de verdad. La Biblia también tiene poder, como dijo Pablo. La Biblia dice, en Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El que vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Muchas gracias, Eddie. Usted sí es fiel ahí. Dios te bendiga. Bueno, mi gente, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Este video va a estar privado en un ratito, pero voy a dividirlo para que entonces podamos ver los videos después más tarde si lo quiere ver. Deje su like ahí. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. No puedo atender todos los comentarios porque son bastantes, pero les agradezco mucho, mucho que hayan estado aquí. Somos 32 personas, ya tenemos 58 likes. Está muy bueno, está bien, está chévere, 61 likes. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y déjame ver que no vaya a ser que yo esté. Bueno, mi gente, me salió un comentario más, vamos a ver qué. Buenas noches, Ruby, Dios te guarde y Dios te bendiga, Richo Man. Nos vemos, mi pana. Nos vemos, mi gente. Hasta la próxima. Bye.